Me robaron la mejor parte de mi vida, mi propia hermana. Hola, soy Santiago Valdés y hoy les traigo otro relato sorprendente. Hoy voy a contarles la historia de Valeria y Camila, así que les pido que le den like a este video. Me cuenten en los comentarios desde dónde están escuchando esta historia y no olviden suscribirse al canal. Entonces vamos con la historia. Valeria y Camila siempre fueron muy unidas, pero también muy diferentes. Crecieron en una casa llena de amor, con el padre, Ricardo, siempre serio y justo, y la madre, Elena, cariñosa y protectora. La familia era unida, y todos los domingos se reunían para almuerzos largos, llenos de risas e historias de la semana. Desde pequeñas, sin embargo, la relación entre las hermanas tenía matices complicados. Valeria era tranquila, paciente y observadora. Camila, por otro lado, era intensa, competitiva y no soportaba ver a alguien a su lado brillar. Y desafortunadamente, esta rivalidad comenzó temprano. Cuando tenían alrededor de 7 y 8 años, Valeria recibió un diario con tapa de cuero, donde escribía todos sus pensamientos y sueños. Camila, curiosa y llena de celos, logró tomar el diario a escondidas, lo leyó todo e incluso escribió mensajes propios fingiendo que eran suyos. Cuando Valeria lo descubrió, quedó devastada, pero la madre insistió en que solo era un juego infantil. Camila, satisfecha, sonrió con malicia, sintiendo el primer gusto del poder que podía tener sobre su hermana. A medida que crecieron, estas pequeñas disputas se convirtieron en patrones. Camila siempre quería todo lo que Valeria tenía: ropa, libros, atención de los padres e incluso amigos. Cada logro de Valeria parecía despertar un pinchazo de envidia en Camila, y cada elogio que Valeria recibía era motivo de celos. El punto álgido de esta rivalidad ocurrió cuando Valeria tenía poco más de 20 años. Estaba en una relación seria, enamorada y soñando con el futuro. Pero, tras algunas discusiones y desentendidos, decidió terminar con su novio, Alejandro. Para Valeria fue una ruptura dolorosa pero necesaria. Para Camila fue la oportunidad perfecta. Movida por un sentimiento que iba más allá de la simple envidia, se acercó a Alejandro, lo cautivó con su atención y encanto, y en poco tiempo no solo comenzó una relación con él, sino que logró casarse. El impacto y el dolor de Valeria fueron profundos. No solo había perdido a su novio, sino que veía a su propia hermana ocupar un lugar que jamás imaginó que Camila se atrevería a tomar. A pesar del dolor inmenso que sintió cuando Camila tomó a su novio y se casó, Valeria nunca dejó de amar a su hermana. Para ella, la familia estaba por encima de todo, y ese lazo de sangre no podía romperse incluso ante la envidia y las mentiras de Camila. Pasó años intentando superar la traición, manteniendo su propia dignidad y tratando de alegrarse con pequeñas victorias de la hermana. Cada elogio que Camila recibía, cada atención conquistada, Valeria intentaba sonreír y decirse a sí misma que sea feliz, aunque duela. La vida, sin embargo, tenía sus sorpresas. Durante ese periodo de reconstrucción emocional, Valeria se involucró en una relación pasajera, breve e inesperada. No era un gran amor, pero despertó sentimientos de esperanza y futuro. Cuando descubrió que estaba embarazada, el impacto fue enorme. El padre del niño no quiso asumir ninguna responsabilidad. Dejó claro que no tenía interés alguno en tener un hijo. Para Valeria, la situación podría haber sido desalentadora, pero decidió seguir con el embarazo. Sintió una fuerza dentro de sí, un instinto protector que no permitiría que su felicidad y la vida de su bebé fueran descartadas por alguien que no se preocupaba. Ricardo y Elena, sus padres, recibieron la noticia con una mezcla de preocupación y alegría. Para ellos, Valeria siempre fue la hija dedicada, amable y justa, que incluso después de tantas decepciones, nunca dejó de amar a su hermana. La apoyaron plenamente,
Asistieron a cada consulta médica, compraron ropitas, organizaron planes para la llegada del bebé. Valeria se sentía rodeada de amor, pero también cargaba una tristeza silenciosa por tener que mantener la distancia emocional de Camila. Quería proteger su embarazo de cualquier interferencia, pero aún soñaba con que su hermana, a pesar de todo, pudiera encontrar la felicidad sin dañar a nadie. Durante meses, Valeria pasó por transformaciones físicas y emocionales. Hubo momentos de miedo y ansiedad, pero también de esperanza y alegría silenciosa. Cada movimiento del bebé, cada latido del pequeño corazón dentro de ella, era un recordatorio de que la vida podía ser hermosa incluso después del dolor. Y mientras esperaba, Valeria reflexionaba sobre su relación con Camila, tratando de equilibrar el amor incondicional que sentía por su hermana con la necesidad de proteger su propia felicidad. Sabía que la vida podría poner más desafíos en su camino, pero estaba decidida. Nada ni nadie le quitaría la oportunidad de ser madre y criar a su hijo con amor, respeto y verdad. Camila no soportaba ver a Valeria feliz, y su envidia, que venía creciendo durante años, encontró una nueva chispa para encenderse: el embarazo de la hermana. Todo comenzó cuando Valeria, emocionada y orgullosa, hizo una publicación en las redes sociales anunciando su embarazo. La publicación coincidía exactamente con la semana del cumpleaños de Camila. Para Valeria era un momento de alegría compartida. Para Camila fue un ataque personal. Se sintió opacada, como si toda la atención de la familia y amigos le fuera robada. Y en el fondo, quizás por años de resentimiento acumulado, Camila creía que Valeria lo hacía a propósito, queriendo ser el centro de atención justamente cuando ella debería brillar. Hasta que en un almuerzo familiar, Camila anuncia a todos que también estaba embarazada. Cuando Camila anunció a la familia que también estaba embarazada, hubo una mezcla de sorpresa y alegría. Por primera vez en mucho tiempo, parecía que la rivalidad entre ella y Valeria podía dar lugar a un nuevo comienzo. Valeria, a pesar de todo lo que había sufrido, no pudo contener la felicidad al ver a su hermana sonriendo y compartiendo ese momento. Pensó, quizás ahora podamos acercarnos, al fin y al cabo, estamos viviendo la misma etapa de la vida. Ricardo y Elena se emocionaron, sintiendo que la familia finalmente se unía alrededor de dos futuras madres, y celebraron cada detalle, desde la prueba de embarazo positiva hasta las primeras ecografías. Durante los primeros meses, Camila compartía cada sensación, cada consulta y cada elección con entusiasmo genuino. Hablaba sobre la primera vez que sintió los movimientos del bebé, los nombres que estaba considerando e incluso la ropa que quería comprar. Valeria ayudaba, hacía listas del ajuar y ofrecía consejos cariñosos, intentando olvidar los dolores del pasado y creyendo que finalmente su hermana podría ser alguien en quien confiar plenamente. Durante esos momentos, parecía que el tiempo se había detenido y que la relación entre ellas podría reconstruirse. La casa se llenó de expectativa y esperanza, y Valeria se entregaba a la alegría de ver a su hermana viviendo la misma experiencia que ella, imaginando lo bonito que sería compartir ese camino de maternidad juntas. Pero, como la vida adora poner obstáculos cuando menos se espera, las cosas comenzaron a cambiar. Un día, sin muchas explicaciones, Camila recibió la noticia de que su embarazo era de riesgo. El choque fue inmenso y, junto con él, llegó la primera gran decepción. Alejandro, su marido, demostró no tener disposición para enfrentar los desafíos que surgirían. El que antes parecía feliz y comprometido, la dejó sola, sin apoyo, exactamente en el momento en que más lo necesitaba. Valeria observaba en silencio, intentando consolar a su hermana, pero sentía una punzada de preocupación. La situación de Camila, ahora vulnerable y ansiosa, empezó a generar tensión e incertidumbre en toda la familia. Lo que antes era motivo de unión y alegría se transformó en miedo,
cuidados extremos e incertidumbre sobre el futuro. Aún así, nadie podría imaginar que eso sería solo el inicio de una serie de acontecimientos que transformarían por completo la vida de Valeria y de toda la familia. Desafortunadamente, lo que parecía un momento de unión y alegría terminó en dolor. Camila anunció que había perdido al bebé. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre toda la familia y decía constantemente que necesitaba el apoyo de su madre más que nunca. Valeria, incluso con su propio embarazo avanzado, sintió que no podía ocupar el espacio de atención que Camila exigía. La empatía y el amor que siempre sintió por su hermana hablaron más fuerte y aceptó, en silencio, que en ese momento debía ceder. Esta decisión cambió completamente la manera en que Valeria vivía su propio embarazo. Dejó de organizar el baby shower que había planeado, aun sabiendo que era un momento único en su vida, porque no quería que el dolor de Camila se agravara. Cada detalle que podría traer alegría se guardó silenciosamente. Valeria también desistió de la sesión de fotos de embarazada. Al ver su vientre tan avanzado, sabía que cada foto podría ser un recordatorio doloroso para Camila, que aún estaba de duelo por la pérdida del bebé. Incluso visitar la casa de Camila, donde podrían compartir momentos de maternidad, fue descartado. Valeria no quería que su hermana viera cómo evolucionaba su embarazo mientras el de ella había terminado en tragedia. A pesar de todo, Valeria se mantenía positiva y amable, escondiendo sus propios sentimientos de tristeza y frustración. Cada sonrisa que daba, cada consejo que ofrecía, venía acompañado de un esfuerzo silencioso por no mostrar demasiada felicidad, no causar envidia ni sufrimiento. Para Valeria, la prioridad siempre fue Camila, aunque eso significara sacrificar momentos de alegría y conexión con el bebé que llevaba. Lo que Valeria no sabía era que, al ponerse en segundo plano por compasión y amor, estaba permitiendo inadvertidamente que Camila comenzara a manipular cada situación a su favor. El duelo de su hermana y la atención concentrada en su pérdida se convirtieron en un terreno fértil para que Camila creara historias, fortaleciera su imagen de víctima y empezara a establecer un control sutil sobre toda la familia. La generosidad y bondad de Valeria, su deseo de proteger a su hermana, se convirtieron en el mecanismo perfecto para que la envidia de Camila floreciera aún más, sin que nadie percibiera la gravedad de la manipulación que estaba por comenzar. El día del parto de Valeria fue un momento de pura emoción y alegría. Ricardo, su padre, estuvo a su lado durante todo el trabajo de parto, sosteniendo su mano, animándola y compartiendo cada pequeña victoria. Elena, la madre, aun dividida entre cuidar de ambas hijas, se aseguró de visitar a Valeria justo después del nacimiento. Cuando finalmente salieron de la maternidad y regresaron a la casa donde Valeria vivía con los padres, la sensación de acogimiento y amor familiar parecía completa. Elena hacía todo lo posible para ayudar. Preparaba comidas, organizaba el ajuar del bebé y cuidaba de la casa, intentando equilibrar el cuidado hacia Camila y la atención necesaria a su hija y al nuevo nieto. Aún así, Valeria sentía que su madre se esforzaba al máximo para que nada faltara, ni para ella ni para el bebé, siempre pendiente de la lactancia, la alimentación y el bienestar de ambos. Durante los primeros días, todo parecía seguir de manera armoniosa. Valeria se sentía agradecida y protegida, aunque sabía que Camila todavía estaba pasando por su propio momento delicado. Cada sonrisa del bebé y cada gesto de cariño de Ricardo y Elena reforzaban la sensación de protección y amor que siempre había buscado. Se sentía privilegiada de tener una familia que, a pesar de las dificultades y rivalidades antiguas, estaba allí para ella cuando más lo necesitaba. Pero, poco a poco, comenzaron a surgir pequeños cambios, casi imperceptibles al principio. Un día, después de regresar de una consulta médica con el bebé, Valeria notó un comportamiento extraño en ambos padres.
Había miradas furtivas, vacilaciones en las palabras y una tensión que no podía identificar de inmediato. Cuestionó a Ricardo y Elena sobre lo que sucedía, pero ellos solo sonrieron nerviosamente y dijeron que era impresión suya, que todo estaba bien, que quizás estaba cansada y sensible por el parto. Sin embargo, Valeria comenzó a notar patrones. Su madre ya no iba a la casa de Camila como antes, y el cuidado que dedicaba a su hermana disminuyó considerablemente. Al mismo tiempo, Elena mostraba un empeño aún mayor con Valeria y el bebé, acompañando cada toma, revisando la producción de leche y asegurándose de que descansara lo suficiente. Pequeños cambios, que para cualquier otra persona podrían pasar desapercibidos, comenzaron a acumularse en la mente de Valeria. Pasaron días en ese clima de tensión silenciosa y la inquietud dentro de Valeria creció hasta que no pudo ignorarla más. La bondad y paciencia que siempre habían marcado su carácter ahora se encontraban con la necesidad de respuestas. Comenzó a presionar a sus padres, preguntando directa e insistentemente qué estaba realmente ocurriendo, pero sin recibir una explicación clara. La duda, la sensación de que algo se le estaba ocultando, empezó a pesar más que la fatiga física del parto. Valeria sentía que necesitaba descubrir la verdad, pero aún no imaginaba la magnitud de la historia que estaba por venir. Hasta que una tarde, su padre Ricardo, incapaz de aguantar más, le contó lo que estaba sucediendo. Dijo que el día en que Valeria llevó a su hijo a la consulta médica, algo inesperado sucedió. Alejandro, el exmarido de Camila, apareció en la casa de los padres de Valeria. Había pasado días observando la residencia, asegurándose de no interrumpir el momento tan especial que Valeria vivía con el bebé. Pero había algo urgente que necesitaba revelar, algo que cambiaría por completo la percepción de todos sobre los últimos acontecimientos. Pidió hablar con los padres de Valeria lejos de la hija, y cuando todos se sentaron en la sala, el pesado silencio fue roto por la voz firme de Alejandro. Contó con una sinceridad que nadie esperaba que Camila nunca había estado realmente embarazada. Todo era una invención, una mentira cuidadosamente planeada por envidia hacia su hermana. Camila quería desviar toda la atención de la familia, quería que Valeria, que llevaba un embarazo de verdad, no recibiera el foco y la celebración que merecía. Alejandro explicó que no estaba de acuerdo con el plan de Camila y que la separación entre ellos no significó abandono. Jamás dejó embarazada a Camila, jamás fue cruel o desinteresado. La decisión de alejarse vino solo cuando se dio cuenta de hasta dónde estaba dispuesta a llegar, usando mentiras para perjudicar a Valeria de forma tan profunda. La revelación cayó como una bomba sobre la familia. Ricardo, atónito, tardó en procesar las palabras, mientras Elena sintió una mezcla de choque, rabia y tristeza recorrer su cuerpo. Apenas podía respirar de la incredulidad ante lo que acababa de escuchar. Con lágrimas en los ojos y la voz temblorosa, se levantó y corrió a la casa de Camila para confrontarla. Quería escuchar de su propia hija la confirmación de lo que Alejandro había contado. Camila, sentada en el sofá, no pudo evitar el peso de la verdad sobre sí misma. Enfrentó la mirada de su madre, sintió la acusación silenciosa y finalmente confesó. Cada detalle que había inventado, cada consulta falsa, cada comentario sobre riesgos y preocupaciones médicas, todo salió a la luz. La madre, incrédula, sintió su corazón apretarse ante la intensidad de la confesión. Era difícil creer que su propia hija hubiera sido capaz de manipular a toda la familia, engañar a cada pariente, transformar momentos de alegría en sufrimiento y duda. Valeria quedó en shock con la revelación de su padre. Comenzó a comprender la magnitud de lo que había sucedido. Todo lo que había sacrificado, todo el cuidado que tuvo para no herir a su hermana, toda la paciencia que dedicó, fue manipulado por Camila de forma fría y calculadora.
La revelación de Alejandro trajo alivio y shock al mismo tiempo. La mentira del embarazo, que tantos meses había encubierto la verdad, finalmente había sido descubierta y la familia debía ahora lidiar con el dolor de la traición, la sensación de engaño y la incredulidad ante la profundidad de la envidia de Camila. A pesar de todo el sufrimiento por lo que la hermana le causó, Valeria pensó que al menos tenía a los padres a su lado y, aunque tarde, la mentira de Camila había sido desenmascarada. Alejandro había aclarado la verdad y, finalmente, la familia sabía la extensión de la manipulación de la hermana traidora. Pero, para Valeria, la vida aún reservaba un último golpe. Camila, incapaz de pagar sola el alquiler del inmueble donde vivía con el exmarido, pidió a sus padres volver a vivir en su casa. Ricardo y Elena, aunque sabían el dolor que esto causaría a Valeria, no tuvieron el coraje de negar refugio a la hija. Después de todo, eran sus dos hijas, y no podían simplemente darle la espalda a una de ellas. Para Valeria, sin embargo, fue un golpe casi insoportable. Se sintió injustamente tratada, herida y traicionada una vez más. La hermana que más le había perjudicado volvía ahora bajo el mismo techo, ocupando el espacio de la casa que debería ser de ella y de su bebé, y recibiendo cuidados que Valeria misma había esperado para sí durante tanto tiempo. Con determinación y coraje, Valeria decidió que ya no podía vivir bajo las reglas impuestas por la injusticia familiar. Planeó su independencia. Puso al bebé en una guardería de confianza y volvió a trabajar, reuniendo fuerzas para asegurar su propio espacio. Logró alquilar un lugar solo para ella y su hijo, un hogar donde pudiera criar al bebé sin la presencia constante de la hermana que le había causado tanto sufrimiento. Poco a poco, reconstruyó su rutina y estableció límites claros con Camila y sus padres, asegurando que su vida y la de su hijo siguieran su propio camino. Hoy, Valeria vive bien en su casa con su hijo. Sus padres todavía la ayudan, cuidando al niño mientras ella trabaja, pero la marca de la traición y la manipulación permanece viva en su corazón. El dolor de la injusticia y el resentimiento por ver a la persona que más le perjudicó, su propia hermana, aún acogida por la familia, nunca desaparecerán por completo. Valeria aprendió, sin embargo, a convivir con esa herida, transformando el sufrimiento en fuerza y coraje. Sabe que la felicidad no depende de las decisiones de otros, sino de la capacidad de luchar por sí misma y proteger aquello que realmente importa. Aunque todavía lleva resentimiento, Valeria encontró su camino y ahora construye una vida basada en la verdad, el amor y la dedicación a su hijo, consciente de que la familia puede equivocarse, pero que la fuerza interior y el amor propio son inquebrantables.